En esta clase ya vamos a empezar a ver la circunferencia y el círculo, que es la parte última de figuras geométricas. Después ya vamos a empezar con temas un poco más, pues ya de fines del curso, como son la trigonometría y las identidades trigonométricas, que es la parte más difícil del curso. Bueno, entonces en esta clase vamos a ver realmente casi puras definiciones de la circunferencia, y la siguiente vamos a hacer ejercicios. Entonces empezamos. Este tema lo pueden ver ustedes en el libro. Bueno, entonces la circunferencia la definimos como el conjunto de puntos que equidistan de un punto fijo llamado centro, y su longitud representa el perímetro del círculo. Bueno, este tema seguramente ya lo vieron ustedes en la secundaria, entonces es como recordar. A ver, el círculo se define como la superficie limitada por la circunferencia. Entonces, una es la circunferencia, que son los puntos que equidistan de un centro, y otro el círculo, que es el área o la superficie. Ahora tenemos el arco, que es una parte de la circunferencia, y la vamos a representar por este símbolo. Y la semicircunferencia, pues, es la mitad de una circunferencia. Entonces son definiciones. Vamos a seguir viendo más elementos del círculo. Bueno, entonces empezamos con las rectas notables en un círculo, en una circunferencia. Ustedes, como les digo, tal vez ya vieron esto en la secundaria. Es una especie de repaso. Entonces empezamos con el radio, que es un segmento de recta que va del centro a la periferia del círculo, o a cualquier punto de la circunferencia. Entonces ese sería el radio, ese que estamos dibujando. Luego seguiría la cuerda. Es un segmento de recta que une dos puntos de la circunferencia sin pasar por el centro. Entonces aquí la recta FG es una cuerda. Ahí está. Diámetro, pues ya todos sabemos el diámetro. Son los puntos opuestos de la circunferencia. Es un segmento de recta que pasa por el centro y une los lados opuestos. Ahí está. Debe pasar por el centro a fuerza. Si no, no es diámetro. Secante. Es una recta que pasa por dos puntos de la circunferencia. Aquí la secante sería la recta BC. O sea, es una recta que corta la circunferencia en dos puntos. Ahí está. Entonces esa es la secante. Y luego la tangente es una recta que corta en un punto solo a la circunferencia. Esta va a ser muy importante, el concepto de tangente, porque es una recta que solo corta a la circunferencia o la toca en un solo punto, en este. Entonces esa sería la tangente, la recta HI. Luego la flecha o sajita, bueno, tal vez sea concepto nuevo. Es una perpendicular trazada en una cuerda. Recuerden, FG es una cuerda que une dos puntos de la circunferencia. Entonces la sajita o flecha
está en el punto medio y es perpendicular, justamente perpendicular, aquí se indica, a la a ese segmento de recta que es la secante, bueno, la cuerda FG. Dice, la cuerda y la secante se parecen, ¿no? Pero la cuerda termina en la circunferencia y la secante sigue, ¿no? Sigue para afuera. Entonces, esa es la diferencia. Entonces vamos a ver más conceptos. Bueno, vamos a ver ahora las porciones de un círculo, que son superficies en gris aquí, que están limitadas por un arco. O sea, por ejemplo, en la de arriba tenemos este arco y alguna recta notable, como por ejemplo aquí los radios, dos radios. Entonces ese se llama sector circular, es la porción de un círculo comprendida entre dos radios. Aquí tenemos, entonces ese sería el sector circular, una especie de rebanada de pastel. Y luego tenemos un segmento circular que también está limitada por un arco. Aquí tenemos el arco y una cuerda. Su cuerda del arco, o sea, une los dos puntos extremos del arco. Y entonces ahí tenemos un segmento circular. Ahí está. Y un semicírculo, bueno, pues ese es más sencillo. Es todo este arco que es la mitad en la semicircunferencia y el diámetro que lo une los extremos. Y tenemos la mitad del círculo. Entonces ese es el semicírculo. Entonces el círculo tiene dos semicírculos. Bueno. Bueno, vamos a ver circunferencia y polígonos. Dice aquí cuando los lados de un polígono son tangentes a la circunferencia, como en la figura, se genera la circunferencia inscrita o circunscrita. De hecho, vamos a estudiar después el área de un polígono y vamos a ver cómo entre más lados tenga el polígono, más se asemeja a una circunferencia. Y de hecho así es como se calcula el número pi, una de las formas para calcular pi, mediante un polígono que se va asemejando a una circunferencia. Entonces la circunferencia inscrita es aquella circunferencia que es tangente a los lados de un polígono. Entonces, como aquí en esta figura, esta circunferencia está inscrita en el polígono. Y al revés, el polígono circunscrito cuando los lados del polígono son tangentes a la circunferencia. O sea, podemos hablar de la circunferencia inscrita o del polígono circunscrito. Y luego de la circunferencia circunscrita es la circunferencia que pasa por los vértices de un polígono. Como aquí. Pasa por estos vértices y se genera entonces una circunferencia circunscrita. Y el polígono inscrito cuando los lados del polígono son cuerdas de la circunferencia, o sea, son términos semejantes, ¿no? Bueno, pasamos a los ángulos notables en una circunferencia. Aquí va a ser muy importante estos conceptos, tal vez no los vieron en la secundaria,
pero vamos a verlo. Entonces el ángulo central es aquel que se forma por dos radios. Aquí tenemos un sector circular, por ejemplo, y los dos radios. Su vértice está en el centro. Bueno, entonces se le llama ángulo central precisamente porque se forma con estos dos radios. Está en el centro. Y hablamos del arco AB, que sería este. Decimos que el arco AB, o sea, aquí está, el arco AB es igual al ángulo central. Esto ténganlo muy presente. O sea, el arco, cuando hablamos de ángulo del arco, hablamos de esto. Ahorita lo vamos a ver con otros ángulos. Pero este central coincide exactamente con el arco y el ángulo central. O sea, son iguales. Son iguales esos dos ángulos. Podemos llamarlo aquí, por ejemplo, alfa. Entonces tendríamos que alfa, ese ángulo central, es igual al arco, que también lo medimos en grados, ¿sí? El arco AB. Entonces es importante esta definición. Bueno, pasamos al ángulo inscrito. El ángulo inscrito es entonces que dice que su vértice B está en la circunferencia y sus lados de ese ángulo son dos cuerdas. Y esta fórmula es importantísima. Entonces tenemos el arco AC o CA. Este arco se mide con el ángulo central que está aquí punteado. Este ángulo central, como vimos en el anterior, ¿no? Entonces este ángulo en azul está relacionado con el rojo. Más bien el rojo está relacionado con el azul. Y la fórmula es que este ángulo B, ABC, es la mitad del arco AC. O sea, la mitad de este ángulo que está aquí. ¿Sí? Entonces, si nos piden calcular el ángulo inscrito, pues medimos el ángulo central en azul y lo dividimos entre 2 y ese es el ángulo inscrito. Entonces, fórmula importantísima que deben tener en un formulario junto con la figura. ¿Sí? Entonces, copienla en un formulario. Bueno, ahora tenemos un ángulo semi inscrito. Su vértice va a estar en un punto de la circunferencia, o sea, aquí, y lo forman una cuerda, que es esta cuerda, y una tangente. Por eso se llama semi-inscrito, porque una parte queda afuera. Entonces este es el ángulo ACB, y ese lo pueden calcular con esta fórmula que dice que es la mitad del arco, o sea, el arco AC. Ese es el arco. La mitad del arco es igual a el ángulo semi-inscrito. Ahora, ustedes dicen, pues, ¿cómo calculo el arco AC? Bueno, con el ángulo central. O sea, este es el ángulo central.
Entonces la fórmula me dice que este ángulo azul es el doble del ángulo rojo. O al revés, el ángulo rojo es la mitad del ángulo azul. Y el ángulo azul cubre todo este arco AC. Bueno, ahora pasamos a un ángulo interior. Este ángulo interior lo forman dos cuerdas que se cortan. Bueno, se deben cortar dentro de la circunferencia. Entonces esas dos cuerdas que son AC y DE, digo DC y AE. Entonces forman este ángulo que es el ángulo interior. ¿Sí? Ahora, ¿cómo lo calculamos? Bueno, ahí está la fórmula. Dice que midas el arco AC, que es este, y ya sabes cómo vas a calcular el arco AC, que es este ángulo azul. O sea, se mide con el ángulo central. Unes los dos extremos del arco y calculas este azul. Lo mides. Y luego haces lo mismo con este DE. Entonces esta cuerda, digo este arco, ese arco, agarras los extremos y los unes al centro del círculo para formar un ángulo central, ¿sí? Y se forma ese ángulo verde. Entonces la fórmula dice que el ángulo interior ABC, lo voy a usar así con rojo, es igual al arco AC, que está en azul, que ya saben, ese es el ángulo central azul, más el arco DE dividido entre 2. Bueno, uno se preguntará, ¿y cómo se obtienen esas fórmulas? Bueno, no es el objetivo del curso demostrar las fórmulas, sino saber cómo se aplican. Pero alguien que quiera saber cómo se deducen, pues les doy una referencia. Bueno, pasamos al ángulo exterior. Este tiene su vértice fuera de la circunferencia y se forma por dos secantes. O sea, esta secante, vamos a señalarla, y esta otra secante. Fíjense que la secante corta el círculo en dos puntos. Entonces al hacer eso se forma este ángulo rojo, que es el ángulo ABC. Bueno, ahora ¿cómo se calcula? Con esta fórmula que dice que es igual a la diferencia del arco DE, o sea, este arco que está acá. ¿Cómo calculamos ese arco? Bueno, con el ángulo central trazamos los extremos y los unimos al centro y se forma ese ángulo azul. Ese ángulo azul que es el arco DE. Y luego hacemos lo mismo con este otro arco, que es donde se cortó. Entonces unimos los extremos y se forma este ángulo verde. Entonces se dice aquí que el ángulo exterior, que es el ángulo en rojo,
es igual a la diferencia de los dos, o sea, el arco DE, que ya saben cómo calcularlo, menos el arco AC. Bueno, ahí está entonces la fórmula para calcular este ángulo rojo que queda fuera de la circunferencia. Y es donde se cortan las dos secantes. Bueno, por último tenemos un ángulo circunscrito. Es como el ángulo exterior, nada más que este pasa exactamente rozando al círculo. O sea, con dos tangentes. Donde se cortan esas dos tangentes, se forma el ángulo circunscrito. Entonces ese en rojo que acabo de señalar. Y bueno, acá se forman, en la circunferencia se forman dos arcos. El arco AS, lo estoy señalando en azul. El arco AS y el otro arco, bueno, el otro arco A, perdón, AGC. Recuerden, se forma así. Y el otro ángulo, el de azul, es lo que falta para completar el círculo. Entonces el ángulo rojo, que es el ángulo circunscrito, que es el ABC, es igual al arco AS, que es el más grande, menos el arco AGC. O sea, como ven, la fórmula es igual a la fórmula del ángulo exterior, ¿sí? Entonces, cortando dos arcos. Bueno, entonces vamos a hacer ejemplos de cómo se aplican estas fórmulas para la próxima clase.